Pues muy bien, buenas noches. Aquí estamos, Javier Rocío Hermoso, compartiendo con ustedes la continuidad de este estudio bíblico de hombres y mujeres del Espíritu. Tenemos el libro, si ustedes quieren recomendarlo, pues a alguien que ustedes aprecien y que le ame la lectura, estoy seguro que va a ayudar, va a ayudar. Aquí estamos hoy con el profeta Jeremías, es uno de los profetas preexílicos. Son clasificaciones, les decía, el ser humano siempre va a clasificar con objeto de facilitar el estudio. Preexílico significa los profetas que hablaron antes del exilio. El Espíritu Santo sigue hablando hoy día. El Espíritu Santo nunca va a dejar de hablar. Alguien dice que cuando venga el anticristo se va a ir el Espíritu Santo. No, 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 no es así. El Espíritu Santo es eterno, permanece y siempre permanecerá. Lo que se va es la iglesia en el arrebatamiento. Pero una cosa es la iglesia y otra cosa es el Espíritu Santo. Claro que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero el Espíritu Santo jamás, de los jamases, se va a apartar de la creación, ¿verdad? Y los hombres del Espíritu hablaron como Jeremías en su momento. El nombre de Jeremías significa Dios levanta. Levanta como una exaltación al Señor, ¿no? Arriba el Señor, ¿verdad? Y es un hombre muy sensible para hablar la verdad en tiempos de mucha corrupción. Precisamente el pueblo de Israel en su corrupción fue llevado cautivo, ¿no? Eh, y Dios le da a este hombre mucha valentía en tiempos de rechazo y Dios unge no solo para hablar, ¿verdad? Sino también para perseverar. Hoy platicaba yo con Rosy la diferencia entre la perseverancia y la constancia a la hora de la comida. Yo creo que ahí se apareció el Señor y dijo, ¿qué charlas son estas que tienen entre ustedes, como los discípulos de Maús? Bueno, Jeremías, Dios levantará. Vamos a ver en Jeremías 1, 4, 5. Usted lo puede leer, ¿no? Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías nace en una población israelita y en Judea que se llama Anatot, y es un profeta que sufrió unas persecuciones terribles, terribles, pero Dios siempre lo protegió y no murió, digamos, ahí en el cautiverio, ni se lo llevaron al cautiverio, a pesar de que estuvo advirtiendo. Él murió en Egipto, según sus biógrafos ahí en Dapne, ¿verdad? Él era hijo de un sacerdote, esto es muy importante. Era hijo del sacerdote Hilcías, ¿no? Él estuvo viviendo si siguiéramos la biografía así paso por paso, en Judá, en Jerusalén, sí, sí estuvo en Babilonia, pero pues me lo regresaron y bueno, finalmente se fue a Egipto, ¿no? Él fue algo así como alguien que conoció a Ezequiel, no sé, bueno, si se conocieron personalmente, fue antecesor de Daniel, o sea, él fue, aunque fue preexílico,
cuando va a Babilonia le toca ver el exilio, le toca ver cómo Judá, el pueblo de Dios, por su pecado, ¿verdad? Por su maldad, es llevado cautivo y escribe uno de los libros más conmovedores que es Lamentaciones. No solamente el libro de Jeremías se le atribuye, ¿verdad? Lamentaciones, de ahí que entre los predicadores se le dice el profeta sufriente, ¿verdad? El profeta llorón. Ahora, no solo entre los cristianos, entre el pueblo judío es conocido así, el profeta llorón, el que llora, ¿no? Él tenía un escribano, él era alguien que dictaba y escribe Baruch, se llamaba Baruch el escribano, pues que siempre estuvo con él, eran así muy, muy cercanos, ¿no? Yo me imagino como Pablo y Bernabé, ¿no? Vamos a continuar viendo. Yo le sugiero a usted que en tiempos de calma lea usted Lamentaciones y se va a encontrar con muchas cosas trágicas que suceden hoy día. Eh, si pudiésemos leer Lamentaciones del siglo XXI, Nada más son 5 capítulos. son 5 capítulos, pero suficientes para conmover al corazón más difícil, ¿verdad? Entonces, pues ya lo dije, ¿no? Cómo es conocido como el profeta sufriente, el profeta llorón, tenía su escriba Baruch. Pero si llegamos a Jeremías Rossi, ahorita que leímos el capítulo 1, hay una pregunta obligada en la escuela de profetas y pues este es un curso parte de la escuela de profetas Cima de Águilas. Una pregunta muy, muy, muy obligada para toda la gente profética, toda la gente del Espíritu. Eh, ¿Un profeta nace o Dos se se hace, hace. verdad? Acabamos de leer que antes de nacer ya había sido santificado, ya había sido escogido por profeta de Dios. Entonces, aquí es donde entra la providencia divina, ¿verdad? La omniscencia es que Dios todo lo sabe. De tu vida, Dios todo lo sabe. Dios te conoce a ti, a mí, por qué naciste en este siglo, por qué te dio este género que hoy tienes, tu color de tus ojos. Eh, y aquí es donde un profeta nace o se hace, ¿no? Y vamos a analizar esta pregunta. Eh, si un profeta nace porque Dios es el hacedor de todas las cosas, la respuesta lógica es, ¿un profeta se hace? Ujú. Pues también Porque se tiene que preparar. se hace, ¿no? Ujú. Tenemos el caso de Eliseo. Eliseo es un hombre de discipulado fiel, es un hombre bajo cobertura, en servicio del profeta Elías. Entonces, él se hace y se hizo un profeta a la nación. El caso de Eliseo. El caso de Samuel, pues parece ser que nace, ¿no? Porque Ana pide, ¿no? ¿Alguien quiere leer este pasaje que está en la diapositiva, una diapositiva muy conmovedora por la ciencia, ¿verdad? Que se ve el interior de una mamá. ¿Quién quiere, hermanos? Tú di quién. A ver, Amén. a ver, José Luis. Ujú. Vino pues
palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, 4 y 5. Amén. Es impresionante, ¿no? Que en el llamado, cuando llega el tiempo del llamado, posiblemente Jeremías era un adolescente cuando el Señor le llama, ¿no? De hecho, él dice, ¿por qué me llamas? Yo no sé hablar, todavía soy un niño. Entonces, posiblemente era incluso un preadolescente, pero antes que te formas en el vientre, qué impresionante está esa diapositiva, ¿verdad? Un bebé en el vientre de su madre, que le transmite vida, alimentación. Ahí, bueno. Bueno, aquí vean ustedes desde su llamamiento, el Espíritu lo aparta antes de nacer, pero lo consagra. Aquí lo consagra, dice, antes que nacieses, te santifiqué. Es decir, tenemos ya un hombre en santidad antes de nacer, ¿verdad? Porque Dios lo consagra a una misión que no iba a ser fácil, no iba a ser popular. Dios conoce todos los tiempos que estamos viviendo, el país donde estamos, cuántos hijos te dio, y el Espíritu lo capacita, ¿verdad? Lo capacita, pues no con dureza, sino con una sensibilidad, ¿no? Que lleva a este hombre a llorar por su pueblo, ¿no? El Señor nos formó para su servicio. Estamos aquí en la tierra para su servicio y con un propósito particular nos concibió a cada uno. A ti que me estás oyendo, Dios te concibió con un propósito. Y bueno, pues a menos que nos santifique, ¿no? Con su Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús decía, hey, oye, te es necesario nacer de nuevo. Jeremías él ya venía santificado desde el vientre, pero usted y yo pues tuvimos que nacer de nuevo, no de la carne, sino del Espíritu, ¿verdad? Si no somos santificados, no seremos aptos. Diga usted, aptos Aptos. para el servicio en la tierra. Bueno, ahora, si Dios dice antes de que nacieses, aquí quiero explicarle a usted algo rápido. ¿Por qué los cristianos somos pro vida? Hace unos añitos hubo aquí una marcha en Puebla pro vida, ¿no? Cuando estaban empezando a poner pues legislaciones, no solo en México, sino en todo el mundo. Parece que hubo un movimiento seguro del espíritu del anticristo para legalizar el aborto, para quitarle penalización al aborto, pero de ahí surgieron los movimientos cristianos pro vida y seguimos, ¿eh? Seguimos. Yo todavía ahí tengo las pancartas, Las lonas. las lonas. Rosy se fue con un grupo de mujeres de la iglesia a marchar ahí en la avenida Reforma, ahí en el Gallito, hasta el Zócalo, llevaban la lona y bueno. ¿Por qué somos pro vida? Bueno, porque Dios nos conoce desde antes de nacer. Ya lo vimos ahí claramente en el versículo que acaba de leer el hermano Perales. Pero vean ustedes el encuentro de María y de Elizabeth, ¿no? Vamos a ver, en el viaje, usted sabe la historia, María viajó con prontitud ahí desde Nazaret hasta esa región de Judá, ¿no? Jein Karem, donde va a visitar a su pariente, una señora de edad que se llamaba Elizabeth, que fue pues preñada, ¿verdad? Por su esposo Zacarías, ellos eran descendientes de Aarón, ¿no?
Y el saludo profético al entrar en la casa, ¿no? De Elizabeth, o algunos le llaman Isabel, ¿no? En castellano, sucedió un hecho sobrenatural. El bebé en el vientre de Elizabeth, que La madre de Juan el es Bautista. Juan el Inmersor, saltó de alegría, ¿no? Brincó un patadón o qué sé yo, al reconocer la presencia del Salvador de este mundo en el vientre de María. Vean ustedes dos ahí embarazos, ¿no? Y en ese momento viene el espíritu de profecía, el Espíritu Santo. Ahí están dos mujeres del Espíritu, dos mujeres del Espíritu, porque esta Elizabeth exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? De hecho, de esa exclamación que hizo Elizabeth, pues alguien escribió una oración que la metió en la religión popular, ¿no? Pero no es un rezo, ¿no? Sino es una expresión. Estas palabras más tarde, ¿verdad? Se convirtieron en el rezo del famoso Ave María que el pueblo católico da, ¿verdad? Y viene luego también la respuesta de María, que es llena del Espíritu Santo también, y proclamó un himno de alabanza que también es conocido como el Magnificat. Algunos le llaman la Magnífica, ¿verdad? Al rezo, ¿verdad? Engrandece mi alma al Señor. Empieza a profetizar María, llena del Espíritu. Vean, dos mujeres del Espíritu. Entonces, por eso es que nosotros sabemos que debemos de amar, cuidar, orar por los bebés, ¿verdad? Ahí hay una marcha pro vida, ¿verdad? Matar no es un derecho, sí, a la vida, no al aborto, no al aborto en México. Una de esas marchas anduvo ahí, un grupo de mujeres de nuestra iglesia. Y estuvimos, bueno, en dos, ¿no? Una fue con Manuel Guzmán allá. Una fue con los carros y otra fue Una caminando. fue con los carros. Yo llené mi carro de mantas, ¿no? Y otra, la que hicieron las mujeres, fue caminando aquí en Puebla. Se oyó la voz profética de las mujeres poblanas cristianas. De algunas, ¿no? Porque pues, no todas fueron. Si hubieran ido todas, híjoles, eso hubiera estado impresionante, ¿no? De hecho, era el tiempo en que se ponían el pañuelo azul, ¿no? Contra el pañuelo verde. Contra el pañuelo verde, ¿no? Los grupos pro vida. Bueno, regresamos al tema. Jeremías, alguien que es santificado, escogido desde el vientre. Cuando Dios lo llama al ministerio, encontramos las excusas. Esas excusas que usted y yo muchas veces le damos al Señor, Que tuvieron muchas profecías. ¿verdad? También lo tuvo Moisés, ¿no? Como dijo Jeremías, No sé hablar, soy un niño. vean, o sea, y Dios le está diciendo, te quiero a ti, y las excusas. Y Dios le dice, a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces ahí en Jeremías 1:7, pero me dijo Jehová, no digas soy joven, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que soy viejo, ya para qué, ya estoy muy vieja, ya no. Dios dice, a donde quiera que te envíe, irás y dirás todo lo que te mande, ¿verdad? Entonces, la fortaleza de Dios es la fortaleza del profeta, ¿no? Que le dice, no temas, contigo estoy para librarte. Y esta promesa que le dio a Jeremías se cumple completamente, ¿verdad? No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte.
y hay cumplimiento ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Él tiene que entregar mensajes de parte de Dios a los hombres que no son temerosos de Dios, a los hombres que, pues, ¿qué te diré? Idólatras, ateos, Desobediente. desobedientes. Él trae mensajes que Dios le va a poner, ¿verdad? En ese llamado profético eh, aquí no fue como el de Isaías, que tuvieron que quemarle la boca con un carbón encendido. ¿Cuántos saben que una quemadura duele? Pues sí, ¿verdad? No, aquí fue el dedo de Dios, dice, tocó mi boca. Aquí fue el propio dedo de Dios, el del himno nacional mexicano. Pero Bueno, con el dedo de tocó mi Dios boca, empezó. he aquí he puesto mis palabras en tu boca, ¿no? O sea, Dios toca la boca del profeta y le dice, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca y el mensaje de Dios debe ser, pues, dado, ahí le da toda la autoridad, ¿no? Y le da cinco, no, seis verbos muy fuertes sobre su ministerio que son cumplimiento. Dice, mira, te he puesto en este día sobre las naciones, sobre los reinos. Y vean ustedes, le dice, para arrancar. ¿Qué es arrancar? Es, por ejemplo, cuando arrancas de raíz algo, ¿no? Una planta, ¿no? Derribar, ¿no? Es como cuando con un mazo rompen una pared y derribar. Destruir, destruir, meterle fuego, eliminar. Deshacer, ¿no? Fíjate, son versos o verbos que el profeta tiene como autoridad. Y son cuatro verbos, vamos a llamarlos negativos, destructivos, porque era necesario, pero le da dos, vamos a llamarles positivos, le dice. ¿Para qué vas a arrancar, derribar, destruir y deshacer? Para edificar, Explicar, Para edificar y para dar plantar. vida. plantar. Vean ustedes, ¿no? Entonces, ahí empieza el ministerio del jovencito Jeremías. Hay algunas cosas también allí en su vida. Él no se casó como Isaías, ¿verdad? Isaías tuvo su mujer, su profetisa, tuvo sus hijos. Y la misión de Jeremías era tan riesgosa que desde antes del vientre lo conoció, que le dijo, mira, quédate como estás, solterito. Por eso decía Pablo, ¿verdad? Algunos dicen que Pablo sí fue casado, que fue viudo. Los biógrafos, no, yo no sé. Cuando vaya al cielo le voy a preguntar, ¿verdad? Pero Jeremías es un profeta vidente porque en medio de visiones da a conocer lo que se aproxima a su pueblo, ¿no? La primera pregunta le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y él dice, la vara de almendro. Miren, miren qué bonitos son los almendros, ¿no? Se parecen mucho al durazno, son de la misma género, prunus, eh, pero el almendro es blanca, blanca, blanca la flor y el durazno es naranjada. ¿Por qué el almendro? ¿Sabes que en Israel el almendro es el primero que florece? Apenas antes de que entre la primavera ya está floreciendo. Está acabando el invierno y ya está floreciendo. A nosotros nos tocó estar en febrero en Israel y qué hermosos estaban los almendros en todo Israel donde íbamos ahí en Engadí. Yo decía, ay, qué bonito, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el almendro se apresura, digamos, ¿no? Es lo primero que florece, ¿no? Entonces significaba la visión que él veía una vara de almendro
el cumplimiento, ¿verdad? De que ya está maduro, que en primavera antes que cualquier otro árbol ya está floreciendo. Y eso estaba representando los juicios inmediatos ya. Ya estaba encima la invasión. Y le vuelve a preguntar Dios, ¿y qué más ves, Jeremías? Y pues como era evidente, él dice, veo una olla que está hirviendo y una olla que hierve del norte, ¿no? Entonces, pues era el ejército caldeo que ya venía armado, un ejército, no aguas con los iraníes, ¿eh? No, esos siempre han Sí. sido bravos, man. Los han querido destruir y los... No, no, no. Y han sido enemigos de Israel, ¿no? Sobre todo cuando Israel se porta mal, Dios los levanta. Así que no piense usted que, Israel se porta bien. No, la historia muestra que no. Bueno, el caso de Jeremías. Jeremías trae una palabra profética y lo están metiendo a la cisterna, ¿verdad? Ahí lo dejaron que se hundiera. Qué feo, ¿no? Porque él estaba llamado a exhortar a su pueblo contra la idolatría, ¿no? Contra la infidelidad, contra la rebeldía, contra el yugo de esclavitud. Les voy a comentar una anécdota. A veces no me gusta mucho hablar de mí, pero pasó apenas. Fui al centro a comprar unos frasquitos para una marca que estoy promoviendo y ya iba yo por el centro y así en el camino veo a un jovencito, pues que tendría unos 15 años, trae una mochila, pero la trae así abrazada, una mochila, ¿no? Y entonces así, no sé, fue el Espíritu Santo el que lo paro en seco y le digo, ¿qué traes ahí? ¿No? Se queda así el chavo, ¿no? Pues yo creo que me vio grandote y dijo, ay, pues esto ha de ser agente. ¿Qué traes ahí? Y me dice, traigo unas muertes. Ay, qué, En qué serio, en mal. serio, en serio, yo ni sabía lo que Sí. traía, man. Pues sí, iba al templo de la muerte, el Señor la reprenda y severamente tiene que entregar todo. En el nombre de Jesucristo la reprendemos. Iba ahí al templo que está en la calle 9 aquí en Puebla, los que son poblanos saben, ¿no? Entonces, ya le di el evangelio en un minuto, ¿eh? Le dije, eso que estás haciendo es del diablo, solo Cristo salva. Busca a Cristo, arrepiéntete. Bueno, ya. Pues ese mensaje contra la idolatría, la infidelidad, contra la rebeldía, lo trae Jeremías, ¿no? Y la labor de él era arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No, pues es que se los van a llevar cautivos, pues ni modo, o sea, no se van a poner a luchar contra los caldeos, los babilonios, ya si se los llevan, allá se los van a llevar, allá hagan casas, cásense, planten viñas, planten. Nada más van a ser 70 años que van a estar y Dios los va a regresar. Entonces, todos los falsos profetas que estaban allí decían, es un traidor, está contrario al nacionalismo israelita, está de parte de los, ¿cómo de que? Y él les decía, miren, mejor arrepiéntanse, porque si se ponen al tú por tú, ahora sí, como decimos en México, se van a poner con Sansón a las patadas. Y estos caldeos, todavía no inventaban las bombas atómicas, pero venían bien armados, hermanos. Entonces, bueno, este hombre habló a los reyes Josías, a Joacim, a Joaquín, a Sedequías, también a cuatro reinos, ¿no? Les dice, van a ser conquistados, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta para usted, hermana, que me está oyendo. Sí, sí, usted, esa que tiene lentes. Este. Mariflor, de No, Tuna. no. Bueno,
Bueno, también Sí, para los varones, ahí les da la pregunta. Ay, sí, dijeron los varones, qué bueno que les preguntó a ellas. Y otra dice, ay, qué bueno que yo no tengo lentes, ¿verdad? Ahorita hay una Yo sí hermana Sonia tengo. tiene lentes. Sonia. No, hermanos, esta pregunta va para todos nosotros, todos. La fidelidad a Dios, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿significa algo para usted? Sí, La fidelidad. Ahí encontramos a un Jeremías que lo echan a una cisterna ahí para que se muera ahogado ahí en el lodo, ¿no? Y todo lo que Dios te ha dado, porque te ha dado cosas, pues no solo materiales, sino espirituales, la administración de los dones del Espíritu que te ha dado. Dice, ahora bien, dice Pablo en la primera Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Él, fiel. Bueno, vamos a ver algunos de los mensajes del profeta Jeremías, ¿verdad? ¿Por qué lo atormentaban tanto? Porque pues, él les decía la profecía de la fuente y la cisterna, ¿no? Es una profecía que les anuncia al pueblo su mal en Jeremías 2:13, dice, lo voy a leer textual, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles dos males? Me abandonaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Este era el mensaje, ¿verdad? ¿Quién es la fuente de agua viva para nosotros hoy día? Jesucristo. Dice, el que cree en mí de su interior correrán Ríos de agua viva. ríos de agua viva. Pues dejar esos ríos de agua viva para ir a echar a agua de cisterna. Y luego la cisterna rota. Pues no, ¿verdad? Entonces el agua viva de Cristo limpia a los pecadores, ¿no? Revive a los santos, a los desanimados, nos sostiene, nos mantiene en la vida espiritual y no así. Cavaron para sí cisternas rotas, ¿no? Entonces, este es un mensajazo, ¿no? Otro mensaje, a ver, vamos a pedir, Miguel, ¿quieres leer por favor Jeremías 2:22 que está en la pantalla? con gusto, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Bueno, entonces aquí todas las personas que lavan platos entienden esto, ¿verdad? Entendemos, dijo el otro, ¿verdad? Israel tenía manchas que no podían limpiarse, ni siquiera con acción lavatrastes. Aunque tú uses tu jabón, Salvo Plus. Bueno, usted me entiende que estoy hablando en parábolas hasta Parábolas actuales. eh, ni siquiera los limpiadores más fuertes podían quitar el pecado que ya estaba allí, ¿no? La purificación debe ir al corazón, ¿verdad? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, dice, no, ya, quedaste sucio. Entonces, vean ustedes, otro mensaje, ¿no? Otro mensaje es que, ¿quién sigue? A ver, vamos a pedirle a José Luis, por favor, si tiene la bondad de leer la... Amén. Jeremías 5:1. Discurrid por las plazas de Jerusalén y mirad ahora, y sabed y buscad en sus plazas si halláis hombre, si hay alguno que haga juicio, que busque verdad, y yo la perdonaré. Amén. Entonces, este hombre profeta se fue a las plazas de Jerusalén a buscar uno solo. ¿Se acuerdan cuando Abraham intercedía por Sodoma y por Gomorra y llegó nada más iba desde 50, llegó hasta 10 y ya el Señor se fue?
pues este buscaba a ver si hay un solo hombre derecho. Pues no, ¿verdad? Entonces el pueblo había rechazado a Dios. Hermana Sonia, si tiene la bondad, por favor, Jeremías 6:16, la senda antigua. Amén, amén. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Amén. Vean, aquí Jeremías les decía, busquen los caminos, las sendas antiguas, y yo creo que el Espíritu Santo sigue hablando lo mismo, derrumbando estos argumentos del modernismo dentro de la iglesia que inventan teologías, inventan formas de alabanza, de adoración, de cosas. Y Jeremías les decía, pregunten por los caminos antiguos y anden en medio de esos caminos, ¿verdad? Son los caminos buenos, la sana doctrina, hoy más que nunca, hermanos, la sana doctrina. La sana doctrina es importantísima. Los que son maestros lo saben bien. Bueno, la senda antigua fue uno de esos mensajes tremendos. Y les dice, y van a hallar descanso para sus almas. ¿Pero qué dijo el pueblo? No andaremos en... No andaremos. Eh, Vimos en el profeta anterior, Isaías, que habla por primera vez de las llamas eternas. Jeremías 8:20, Rocío Valdés, si tienen la bondad, por favor. Sí, profeta, buenas noches a todos, bendiciones. Buenas noches. Jeremías 8:20. Pasóse la siega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos. Amén. Oye, qué tremendo, ¿no? ¿Te imaginas que llegue el momento en que, pues, tuviste esta oportunidad? Se te habló, se te dijo que hay un Salvador, que hubo una sangre hermosa, preciosa entre el cielo. ¿Y qué va a decir la gente? Ya pasó y no hemos sido salvos. Entonces es la oportunidad perdida, ¿no? Todos esos mensajes los trae el profeta, ¿no? Para los que no quieren venir a Cristo. Vamos a ver otro de los mensajes, ¿no? De hermana Delfina, por favor, si lee Jeremías 9:1. Jeremías 9:1. Sí, la que está ahí en la pantalla, hermanita. Oh, si mi cabeza se tornase agua y mis ojos fuentes de agua, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 9:1. Pues aquí Jeremías, por eso es llamado el profeta llorón, ¿verdad? Él llora un arrepentimiento así muy conmovedor. Si tú lees Lamentaciones, te vas a encontrar escenas, ¿verdad? Como llegan los caldeos, toman a los niños de los pies, a los bebés y los azotan contra las rocas, ¿no? Eso delante de Jeremías, entonces él llora y llora y llora, lloraba mucho, ¿verdad? Él quería llorar más y más para despertar a la gente esa sensibilidad hacia la mano de Dios y que Dios vea las lágrimas de los santos, de los justos, cuando eh, lloramos para la gloria de Jesús, no por nuestras necedades, no, sino porque hay lágrimas de cocodrilo, dicen, y hay lágrimas de Dios sinceras, ¿verdad? Entonces, Jeremías 9:1
habla de ese lloro, ¿verdad? Vamos a ver el corazón engañoso. ¿Quién sigue después de Rocío? Mariflor, si tiene la bondad. Jeremías 17:9. Sí, gracias. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí me llama la atención esa formita del corazón. ¿Ya la vieron bien? Sí. ¿No? Es la depravación del corazón humano, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede entender sus errores? ¿No? Si a veces no podemos entender nuestro propio corazón, y Jeremías dice, engañoso es el corazón, y dice, más que todas las cosas. ¿Cuántos le pueden decir sinceramente a su corazón? A ver, ponga su mano en su corazón, por favor. Ahora hablen con su corazón y díganle, corazón, me las debes, me las debes. Hijo que nos des. Me has engañado muchas veces. ¿Eh? Dice, y perverso. Si quién lo conocerá. Bueno, se puede defraudar al hombre, pero no se puede engañar a Dios. Otro mensaje de Jeremías importantísimo está en Jeremías 18, 1 al 6. No lo busquen, es un pasaje largo, pero usted conoce este pasaje. Vemos las manos de un alfarero que tiene ahí arcilla de barro húmeda y lo está moldeando, y de repente, bueno, pues ya que lo tienes, se echa a perder la vasija en manos del alfarero por un movimiento, por lo que sea, y él vuelve a hacer otra vasija. Dios es el alfarero, ¿y nosotros? El barro. Barro en sus manos. Diga usted, barro en manos del alfarero. Barro en manos del barro. Entonces, la arcilla y el alfarero es una parábola que nos muestra la obra eh, de Dios en el hombre. Incluso la pregunta que dice en Jeremías 18, 1 al 6, dice, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano. ¿Verdad? Bendito el Señor que nos haga vasijas útiles. Otro mensaje que como les caló espantosamente, ¿verdad? Ahí a los pastores del pueblo, a todo el sacerdocio, a los grupos ahí sacerdotales, los falsos pastores, ¿no? Para los líderes pues esto es para los que manipulan a Cristo. Entonces Jeremías se levantó, ¿verdad? Y les dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, ¿no? Y yo veo ahí un hombre y está unas ovejas, una muerta y unas heridas, ¿no? Y dice, por tanto, así dice el Señor Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? A veces queremos, ay, vétete a pastorear. No, pues mejor no te metas a pastorear si vas a hacer lo que no. Dice el 3, levantaré para David un renuevo justo y reinará como rey, será prudente y hará juicio y justicia en la tierra. Parte del mensaje dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que yo levantaré a David un renuevo. ¿Quién era David? Un pastor. Un renuevo justo, el cual reinará como rey y será prudente y hará juicio y justicia en la tierra.
¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Y dice Jeremías, aquí vienen días, dice Jehová, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un pacto nuevo. Vean el mensaje que ya traía este hombre, de un pacto nuevo. Y habla de David, el rey, el renuevo, ¿no? Y pues sí, pues sigue declarándose hoy, ¿verdad? El Señor. Vamos a leer, ¿verdad? ¿Quién falta de leer? Edith. Edith, si tiene la bondad de leer la diapositiva de Jeremías 29:13. Sí, dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:13. Ah, qué preciosa, bonita promesa. Me buscaréis y dice, y me encontraréis, pero es necesario buscar. Es una promesa del Señor que sus brazos siempre están abiertos, como el Padre al Hijo pródigo, para todo el que se vuelva a Él. Era lo que va sacando Jeremías. ¿Se acuerdan de su llamado que Dios tocó la boca del profeta? Pues todo eso, pero sí es necesaria la búsqueda diligente del Señor. Me buscaréis y me encontraréis. Hay que buscarlo. Amén. Amén. Otro. Este está tremendo, ¿verdad? ¿Quién nos falta? Ale Russell, Jeremías 31:33. Y dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones le escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. 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 Vean ustedes como Isaías decía el día yo de ayer en la clase pasada. Él vio el Calvario. Él vio a Jesucristo, varón de dolores. Pero Jeremías también lo ve, dice, hay un nuevo pacto. No como el pacto de Moisés, no, un nuevo pacto. Y yo los voy a poner en su mente, en sus corazones. Y serán mi pueblo, seré su Dios. Qué poderoso es este mensaje del profeta Jeremías, ¿verdad? Sí, y ¿qué nos falta de leer, Rosy? Santa, la hermana Santa. La hermana Santa Cortés. Cortés González. Sí. Jeremías 23:5 dice así: He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Amén. Vean el mensaje de Jeremías. ¿A quién se refería? A Yeshua, Jesús. ¿Cómo le llamaban? Hijo de David. ¿Cómo le llamaban? Hijo de Abraham. Es Jesús, ¿verdad? Y Jeremías lo vio 600 años antes. Vienen días, dice, ya vienen días. Si él viera hoy el siglo XXI y a su iglesia, pues Dios está viendo este grupo, ¿no? Una de las cosas que pasan en el ministerio de Jeremías, él iba y se presentaba delante del rey y les decía, mira, esto es lo que dice el Señor, ya vienen los caldeos, mejor sométanse, sálvense, no, que no haya derramamientos inútiles de sangre, ¿verdad? ¿Y sabes qué hacía el rey? Leía la palabra profética, la rompía en pedazos y le echaba ahí en el brasero, lo quemaba y decía,
como si eso pudiese borrar la palabra de Dios, ¿verdad? Hay quienes desprecian la palabra de Dios, hay quienes la mutilan, la han quemada. Dice Jeremías 36, 21, 24, si lo lees, Rosy. Y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Yehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestiduras, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Pero ¿sabes qué pasaba? Por aquí la habían quemado la palabra y el Señor no deja caer ni una coma ni una tilde. Volvía a escribirse la profecía. Decía que Jeremías tenía un amanuense, un escriba que se llamaba Baruch. Y volvía a escribir y decía, pues aunque la quemes, te guste o no te guste, y vean ustedes, esto ha sucedido en la historia, sí. Esta foto es una foto pues histórica. Ahí podemos ver autoridades católicas, ¿eh? Tienen hasta el cetro ahí. Esto es en Alemania, ¿verdad? En el tiempo de la Inquisición. Sí, quemaron Biblias protestantes, todavía hasta hace 2 generaciones. Me platica mi mamá que en su pueblo, el sacerdote daba la misa en latín. Pues, ¿quién le iba a entender en latín, no? Para eso era para que no les No. entendieran. Y tenían prohibido leer la Biblia, ¿verdad? Y sí existieron periodos de la Contrarreforma, no sé si has visto en algunas casas donde está una estampita de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Que ponen ahí, ese fue el de la Contrarreforma, y Ignacio de Loyola, y ahí dicen la estampita, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Aquí somos No católicos. solamente quemaban las Biblias, sino que quemaban también a aquellos que no estaban con su Sí. propia ideología. En Inglaterra quemaron a Sí. William Tyndale, un predicador Ujú. tremendo. Pues eran los tiempos de la Inquisición. ¿Sabe usted cuántos millones de personas fueron quemadas? Millones. Hermanos, les voy a comentar, cuando nosotros teníamos la iglesia Comunión, allá por las Ánimas, pues era grande la iglesia, ¿verdad? A todos los hermanos me los llevé a que vieran el Museo de la Inquisición. Y entramos a pagar nuestro boletito. Hubo una exposición aquí en la sede de Puebla, en un museo, y todos entran. No, hombre, Los aparatos de tortura. aparatos espantosos que Sí. hicieron los frailes dominicos. O sea, había ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman ellos? Denominaciones, no. Bueno, eran los dominicos, los que estaban especializados en hacer los aparatos de tortura para que renegaran de la Biblia, de Cristo. Ellos decían que eran libros heréticos, los protestantes. Hermanos, hay que aprovechar la oportunidad que tenemos, que Dios nos está dando ahorita. Todavía se puede predicar, todavía se puede salir, ¿verdad? Yo ya puse mi puesto de plantitas aquí afuera de la casa y pasan los vecinos y ahí les regalo un folleto, ¿verdad? Sí, pues bueno, pues señor, aunque sea un folletito, pero no falta quien se queda a preguntar, ¿verdad? Bueno, eh, jamás podrán apagar la verdad, aunque le echen así como vean ustedes eso. Pues eso pasó en días de Jeremías. Lo mismo que hacía el rey con sus
¿verdad? Lo mismo ha pasado en la Y lo mismo historia. que hizo Hitler también. Ujú. Sí, no, Hitler Sí, mató a no. Heinrich Bonhoeffer, ¿no? Si usted lee los escritos de Heinrich, fue la única voz que se levantó porque el Papa Pío XII, pues, este siquiera está hablando tantito, pero habla tantito y eso porque el Trump se vistió de Jesucristo, ¿no? Loco viejo. Entonces, ya el Papa ya se indignó y todo el pueblo católico se indignó, que cómo era que ese presidente se hiciera pasar por Jesucristo, ya, o sea, estamos viviendo tiempos muy especiales, hermano. Vamos a ver aquí algunos pasajes del profeta sufriente. Es un profeta de mucha persecución. Lo llamaron el profeta llorón por muchas pruebas, hermano. Si uno se pone en los zapatos de este pobre hombre Jeremías, un profeta fiel a Dios en medio del rechazo, de la persecución, desde que Dios le dijo, no te casas porque si te casas vas a sufrir más con tu mujer y tus hijos. Fue rechazado en su tierra, fue perseguido y apresado por sus amigos, por sus parientes. Fue calumniado por los líderes, por los pastores de Israel, por los que estaban al frente de los grupos ahí, ¿verdad? Quisieron matarlo, no una vez, ¿no? Otras veces, ¿verdad? Lo cachetearon públicamente, o sea, lo golpearon, encerrado en una cisterna, ¿verdad? Hubo ahí un hombre compasivo que intercedió por él, o sea, sin embargo, Dios nunca lo dejó. Hubo un momento en que Jeremías dijo, ya basta, ya basta, ya paso de ser profeta, ya. Y cuando se rajó, porque sí se rajó, Dios habló con él y dice, me sedujiste, Jehová. Había un fuego en mis huesos y no pude aguantarlo. Dice, cada que hablo me pegan, me va mal, me torturan. Pero ese fuego que tenía, ¿qué creen que era el fuego de qué? Del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Cuando tienes el fuego del Espíritu Santo en ti, así haya enfermedad o lo que haya, mira, cada vez que suban un escalón de triunfo, sube dos de humildad. Este hombre llevaba el triunfo de Dios, pero era muy humilde. Aquí, relacionado con el carácter, ¿qué podemos aprender de Jeremías? Que era un hombre humilde. Que era un hombre que mantuvo su fidelidad, su humildad. Te digo que quiso aventar la toalla, ¿no? Sí. Pero pues no pudo. Dice, ¿qué emoción gobierna tus decisiones, ¿no? Cuando estás bajo presión. Ujú. ¿Has estado bajo presión por causa de Cristo? ¿No? Que Ahora es más fácil, pero hace unas décadas era difícil porque había mucha cerrazón en la gente y pues no, o sea, sí te rechazaban y era bueno, todavía sigue sucediendo en algunas comunidades. en algunas comunidades, pero ¿Te acuerdas sí. cuando A nosotros, cuando estábamos dando una reunión ahí, ¿te acuerdas? En Tocuila, Texcoco, nos apedreaban. en Tocuila, Sí, en Tocuila nos apedrearon? sí, Nada más llovían los tabiques y escóndete adentro de la... sí. Y paz, los tabiques y pues a orar, hermanos, a doblar rodillas y
Me acuerdo que había una hermanita por esta iba en silla de ruedas, ¿verdad? Que tejía. Que tejía con sus manitas, tenía las manitas, pero tejía cosas así Muy bonitos. muy bonitas. Tenía deformidad en sus manos, pero sí sabía tejer. Y iba en su silla de ruedas y era tiempo de lluvias. ¿Usted creen, hermanos, que un día se cayó de la silla de ruedas? Iba con su mamá, una ancianita, ¿verdad? La Sí, viejita, sí. que por cierto era visionaria, ¿no? Entonces, ¡pum! Se cae la silla de ruedas, se atasca en el charco de lodo y ¡pum! Ahí se quedó tirada. Bueno, pasaba la gente de Tocuila a Texcoco ahí en la calle de ellas. Y no hubo un alma misericordiosa que la levantara. ¿Por qué? Por ese revanchismo religioso. Porque era aleluya, Sí. ¿verdad? Y allá fue nuestro primer pastorado, ¿verdad? De veras que hace falta estar loco Sí. loco por Jesús, digo, ¿no? Amén. Y hermanos, hoy podemos decir gracias, Señor, gracias. Los errores fueron míos, Y los los aciertos. aciertos fueron tuyos, la defensa fue tuya y gracias a Dios, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere leer ya esta última en Jeremías 8:22? Hermana Lidia, Lidia, hermana Lidia Hernández Romero. ahí está al frente, hermana, en la diapositiva. Ya la apagó. A ver, hermana Lupita. A ver, Lupita. Jeremías 8:22. Dice, ¿no hay bálsamo en Galad? ¿No hay ahí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija? Es que no veo De mi pueblo. de mi pueblo. Ujú. Jeremías 8:22. Aquí uno de los mensajes de Jeremías era precisamente que Dios iba a traer bálsamo sobre las heridas. El bálsamo de Galahad era una región productora de un bálsamo medicinal, un aceite, ¿verdad? Lo ponían en forma como pomada, y decía, ese bálsamo es divino, es para la hija de mi pueblo, ¿verdad? Y ahí están los aceites de la unción. Está una foto Los primeros. de los Sí. aceites de la unción, todavía tienen la etiqueta antigua, mira. Y las tapitas. Sí, Ya no hay esos vasitos. pero a Dios sea la gloria que siempre va a haber bálsamo. Amén. El aceite no tiene nada, el que sana es Cristo, ¿eh? Amén. Pero Dios honra su palabra, por eso Sí. es verdad. ¿Qué le dijeron a Jeremías? Jeremías 1:19, Dios desde el principio, cuando tocó su boca, cuando el dedo de Dios tocó la boca de Jeremías, le dijo, pelearán contra ti. De una vez fue la advertencia, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Verdad? Entonces, la obra del Espíritu Santo se manifiesta en Jeremías, a pesar de sus muchos sufrimientos, lloros, dificultades, ¿verdad? Él seguía denunciando la mentira espiritual, desenmascarando a los falsos profetas, desenmascarando a los pastores, hablando con los reyes el arrepentimiento, ¿no? Jeremías llega a escribir en medio de su tribulación, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Ya está profetizando Jeremías. Serán avergonzados en gran manera
porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces, vean ustedes la resiliencia aquí, la actitud positiva. Resiliencia. Aquí le Ujú, toca a Rosy ujú, decirnos algo sobre el carácter, de ujú. cómo levantarnos en medio de los sufrimientos. ¿Qué consejo, Rosy, nos das como pastora más que como psicóloga? Ujú. Pues bueno, que yo les decía la otra vez que, que hay una teología de la adversidad y del conflicto, ¿no? Que es parte, un proceso necesario por el cual pues todos pasamos, pero que cuando somos cristianos y nos agarramos de la mano de Dios o como de aquella mujer del flujo de sangre que se agarró del borde del manto de Jesucristo y sanó, pues vamos a levantarnos y vamos a seguir caminando y pues siempre hay aprendizajes en todo, ¿verdad? En lo negativo hay aprendizajes y valoramos también más lo que nos cuesta que lo que obtenemos fácilmente. Y pues bueno, ahí vemos también, ¿verdad?, que necesitamos estar dependiendo del Señor siempre. Y una parte muy importante es ser agradecidos por lo bueno y por lo malo, porque muchas veces agradecemos por lo bueno y pues lo malo, pues a veces sí somos seres humanos y es normal, es natural que nos sintamos tristes, que hay veces que nos sintamos deprimidos, pero pues es parte también, el Señor quiere trabajar algo en nosotros. Entonces, pues la resiliencia es tener una actitud positiva ante la adversidad. Y pues ahí vemos una hormiguita, ¿verdad? O sea que, aunque pequeña, pero pues tiene gran capacidad para cargar y además que trabajan mucho en equipo. Considero que esto también es una de las fortalezas de la iglesia, que pues no es como Jeremías, ¿verdad? Que en ese entonces estaba solo, pero estaba con el poderoso gigante, o sea que el Señor estaba con él como un poderoso gigante y en medio de todo no se sintió solo. Nosotros tenemos la fuerza de la iglesia, porque la iglesia pues aprendemos a trabajar en equipo y el Señor nos hace fuertes porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, la mansedumbre y la templanza, pues estas partes del carácter, ¿verdad? Son parte del fruto del espíritu, ¿verdad? Más el fruto del espíritu es, a ver quién me lo dice de memoria, mis amadas, mis amados, más el fruto del espíritu es amor, gozo, ¿qué? Ciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Paciencia, benignidad, bondad, Amos, mansedumbre y templanza. ajá. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra Dominio tales propio. cosas no hay ley, ¿verdad? Es el fruto que tiene 9 características. Bueno, ujú. Nos vamos rápido a ver el siguiente profeta para cumplir los tiempos del grupo. Yo quisiera disertar un poco, pero vamos a ver a Nahum. Nahum, su nombre es Consuelo, Consolador. La profecía sobre Nínive, ¿verdad? Es otro prexílico, ¿no? Asiria era una nación muy poderosa en la tierra, con grandes ejércitos, con armas, muchas armas, eran soberbios con esa autosuficiencia y poder militar, ¿no? Hoy día, pues hay naciones que se atreven a decir, somos la nación más poderosa de la tierra, ¿no? Y entonces quieren dictar sus normas. Ahí están las 8 naciones más poderosas, el grupo de los G8, ¿no? Eh, pero bueno, pues en medio de esa, ¿cómo le diré? Ese poderío no había temor de Dios, solamente había opresión, persecución, inmoralidad, ¿no? En sus líderes, falta de ley, ¿no?
Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc hace un poco como Jeremías, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me escuchas? Te hablo y no doy voces por causa de la violencia y no salvas, Señor, ¿verdad? ¿Por qué me haces ver toda esta iniquidad, toda esta maldad? Quizá tú digas, bueno, tengo tanto tiempo orando por mis hijos, orando por alguien, por un hermano, un compañero, y nomás veo que nada de nada. Entonces, Habacuc así se queja ante Dios, ¿verdad? La ley es debilitada, el impío asedia al justo, sale torcida la justicia. Y ahí está, vean ustedes la mentalidad que tenía el pueblo asirio, la Babilonia, todos ellos, ¿no? Ponían dioses alados, ¿no? Poderosos, eran especialistas en guerrear, ¿no? En guerrear, en manejar el arco, la espada, pues iban conquistando. Habacuc 2, 18, 19 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Han pasado tantos siglos y estas ya son piezas de museo. Eh, ¿De qué sirvieron tantas muertes, tantas cosas, no? También es muy importante cuando Habacuc dice, ¿de qué le sirve la escultura que esculpió al que la hizo? ¿De qué le sirve la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él, ¿no? Entonces eso habla de la idolatría completamente, ¿no? ¿Verdad? Esta es una imagen de el curso de guerra espiritual, ¿verdad? En los días de Habacuc, él sufría, Nahum, el profeta Nahum, perdón, me estoy equivocando, es Nahum, era el reinado de un rey del sur de Judá, pues, que se llamaba Manasés. Manasés fue uno de los reyes más malos que hay. Sanguinario, pagano con los judíos, ¿no? Manasés eh, se hizo famoso porque ya que se lo llevaron preso, ya que él, Manasés introdujo la idolatría y los altares paganos en Israel. Por decreto, metió idolatría, metió altares paganos, prohibía el culto a Jehová, practicó hechicería y adivinación así flagrante, ¿eh? Bueno, ni Martita, la esposa de Fox, ¿verdad? No, es una brujería, pero pesada, ¿no? Derramó mucha sangre inocente, mataba a los justos, se apartó del Dios de Israel, pero ¿qué creen? Después de que fue llevado cautivo a Babilonia, hubo reyes que se los llevaban cautivos a Babilonia y antes de sacarles los ojos, los babilonios mataban a sus hijos delante de ellos para que fuera la última imagen que tuvieran. Bueno, a Manasés no le sacaron los ojos, pero quién sabe qué le harían. Que allí se humilló profundamente delante de Dios, la famosa oración de Manasés. Y Dios lo perdonó. Y él restauró el reino y después
quitar todos los ídolos que puso, los quemó, llamó a la adoración verdadera y empezó a decir: Jehová es Dios. Esto está en Segunda de Crónicas 33, 12 y 13. Se los leo textual. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios humillado y grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Del cautiverio lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí encontramos en Nahum este choque, ¿no? De la indignación que él siente por esa maldad, esa idolatría, esa guerra, pero también el choque con la esperanza. No nos vas a abandonar, Dios. No nos vas a abandonar. Nahum dice: Jehová restaurará la gloria de Jacob. Nahum 2:2. Restaurará. Él tiene esa palabra, ese fortísimo consuelo que Dios da a los justos. Dice: porque saqueadores la saquearon, estropearon sus mugrones, pero en medio de ese mal, los malos tendrán un final amargo y hay esperanza. Bien, hoy vimos a Jeremías y a Nahum. Esta noche les agradezco su atención. Vamos a un tiempo de disertación del grupo. Ale, por favor.